El agua es una sopa espesa y estancada de vegetación en descomposición y silencio prehistórico. Usted está de pie en el corazón del pantano de Licuala, un lugar donde el mapa termina y las pesadillas comienzan. La humedad no solo se adhiere a su piel, pesa sobre su alma como una manta pesada y húmeda que huele a azufre, musgo húmedo y tierra vieja. Por encima de usted, el dosel es una jaula de esmeralda, tan densa que el sol es un recuerdo lejano y pálido, proyectando el mundo en un crepúsculo perpetuo y enfermizo. En este lugar, el tiempo no avanza, simplemente se pudre. Se nos enseña desde el momento en que podemos leer que los gigantes se han ido. Se nos dice que hace 66 millones de años, un martillo cósmico cayó del cielo y borró la pizarra. Los dinosaurios, se nos dice, no son más que piedra y polvo, curados en museos silenciosos y con clima controlado para que los maravillemos a través del vidrio. Pero en los rincones más profundos y sofocantes de la cuenca del Congo, los lugareños no visitan museos. Mokele Mbembe, el fantasma del Congo. Imagine que está navegando en una canoa excavada a través de las sinuosas venas negras del río Licuala. El silencio aquí no está vacío. Es pesado, presionando contra sus tímpanos con un peso físico. Es un silencio roto solo por la inmersión rítmica y húmeda del remo de madera y el chillido lejano y burlón de un mono en lo alto del dosel. El aire es tan espeso por la humedad que se siente como si estuviera respirando sopa, y el olor es una mezcla primordial de vegetación en descomposición, arcilla húmeda y estancamiento antiguo. De repente, el agua delante de usted comienza a abultarse. No es una ola, es un desplazamiento de masa pura e innegable. El río no solo se ondula, se agita. Algo debajo de la superficie, algo con el tonelaje de desplazamiento de un autobús urbano, se mueve contra la corriente, empujando miles de galones de agua a un lado sin siquiera intentarlo. Los guías locales se congelan, sus ojos se ensanchan en un terror específico y ancestral que trasciende el lenguaje. Dejan de remar. Se dejan llevar hacia la orilla, susurrando una sola palabra que lleva el peso de 1000 años de miedo. Este es Mokele Mbembe. El nombre, en el idioma local lingala, se traduce poéticamente como «el que detiene el flujo de los ríos». Es un apodo que insinúa el volumen colosal de la criatura, sugiriendo una bestia tan grande que su sola presencia actúa como una presa viva. Para un científico occidental sentado en una oficina universitaria estéril, es una imposibilidad biológica, un saurópodo reliquia, un dinosaurio de cuello largo que de alguna manera evitó el evento de extinción KT que acabó con sus parientes hace 65 millones de años. Pero para las tribus pigmeas Baka y Aka del lago Tele y el pantano circundante, no es un fósil ni una teoría. Es una pesadilla territorial, un vecino de carne y hueso que ha sido parte de su realidad durante tanto tiempo como se han contado sus historias orales. Para entender verdaderamente el miedo que esta criatura inspira, debemos mirar más allá de los dibujos animados y las películas y examinar los detalles específicos y viscerales que se han susurrado a través de las generaciones. Las descripciones son inquietantemente consistentes, abarcando cientos de millas de terreno traicionero y docenas de tribus distintas que históricamente han tenido poco o ningún contacto entre sí. Cuando se separan por geografía y dialecto, todos describen al mismo monstruo. Estamos hablando de una criatura que mide entre 25 y 35 pies de largo. Aunque es más pequeña que los especímenes titánicos de Diplodocus que se encuentran en los museos de América del Norte, posee una densidad corporal que hace que un elefante de bosque parezca un juguete. Su torso es un barril de inmenso poder, sostenido por 4 patas como pilares que dejan huellas de 3 garras en la arcilla del río, huellas que acechan los sueños de quienes las encuentran. Su piel se describe universalmente como un cuero liso de color gris parduzco, que carece de las escamas de un cocodrilo o el pelaje de un mamífero. A menudo se compara con la piel de un hipopótamo, pero con la dureza de una armadura antigua y desgastada, marcada por siglos de navegar por las ramas afiladas y sumergidas del bosque inundado. Pero es el cuello lo que cambia la conversación. Esta es la característica que rompe el paradigma de la zoología moderna. Los testigos describen una columna de 10 a 15 pies de músculo puro y serpentino que surge del lodo como un periscopio del Jurásico. Es flexible y poderoso, capaz de lanzarse con la velocidad de una cobra a pesar de su tamaño. Al final de este cuello imposible se asienta una cabeza que es pequeña en proporción al cuerpo, reptiliana y elegante.
Muchos informes mencionan una sola cresta ósea o volante que corre a lo largo de la parte posterior del cráneo y baja por el cuello, un detalle que se alinea sorprendentemente bien con las reconstrucciones paleontológicas de ciertos saurópodos. A diferencia de los gigantes gentiles retratados en los libros infantiles, el Mokele Mbembe del folclore es una criatura de agresión inmensa y explosiva. Si bien es estrictamente herbívoro, se dice que prefiere la fruta malombo, un premio dulce y suculento de la selva que se parece a una manzana. Posee un temperamento que haría que un oso pardo pareciera dócil. Esta es una criatura que no elimina por comida, elimina por dominancia, elimina por silencio. La característica definitoria de Mokele Mbembe es su odio irracional hacia el hipopótamo. En casi todas las vías fluviales de África, el hipopótamo es el rey del río, un animal mortal que no se inclina ante nadie. Sin embargo, en los pantanos profundos de Likuala hay vastas extensiones de agua donde los hipopótamos están notablemente ausentes. Los lugareños dicen que esto se debe a que Mokele Mbembe no los tolera. Si un hipopótamo deambula por su tramo del río, la bestia no solo muerde, sino que lo aniquila. Se sabe que vuelca canoas excavadas y quita la vida a cualquier cosa que se atreva a perturbar su paz, a menudo usando su cola masiva para destrozar los cascos de los botes antes de arrastrar a los ocupantes hacia abajo. Crucialmente, deja los restos intactos. No quiere su carne, quiere su ausencia. Las historias no fueron suficientes para mantener alejado al mundo exterior. El encanto de un dinosaurio vivo es un canto de sirena que apela a las partes más profundas de la imaginación humana, y pronto la historia de esta bestia fue escrita con el sudor, la sangre y las fiebres inducidas por la malaria de los exploradores europeos. Las primeras ondas de este misterio llegaron a Occidente en 1776, a través de los escritos del misionero francés Abel Yvan Bonaventure Proyard, quien detalló el hallazgo de huellas de una bestia misteriosa en la cuenca del Congo. Pero la leyenda realmente tomó forma en 1913 con el capitán Ludwig von Stein zu Lausnitz. Un oficial alemán que inspeccionaba la colonia de Camerún, von Stein era un hombre de lógica y precisión militar, no propenso a fantasías. Sin embargo, sus informes documentaron relatos que le helaron la sangre. Catalogó las leyendas locales de una bestia que vivía en las cuevas submarinas del río Sanga. Vio huellas que no deberían existir. Garras de 3 dedos del tamaño de platos llanos, presionadas 18 pulgadas de profundidad en la arcilla del río, sugiriendo un peso que desafiaba la fauna conocida de la región. Oyó hablar de una criatura que podía navegar por los canales más profundos del pantano con la gracia de una anguila masiva, saliendo a la superficie solo para respirar o para destruir. El informe de von Stein podría haber encendido un frenesí global de inmediato, pero el mundo pronto se vio envuelto en las llamas de la Primera Guerra Mundial. Los archivos acumularon polvo, y la bestia fue dejada sola en la oscuridad durante décadas. No fue hasta los 1980 que la búsqueda se convirtió en una cruzada científica. Esta era pertenece al Dr. Roy McCall, un renombrado biólogo de la Universidad de Chicago. McCall no era un teórico marginal, era un académico serio que arriesgó su reputación y su vida para cambiar su laboratorio por el pantano. Lideró 2 expediciones desgarradoras en Likuala, luchando contra el calor implacable, las hormigas guerreras y la inestabilidad política. La metodología de McCall era simple pero reveladora. Entrevistó a más de 50 testigos en diferentes aldeas. No hizo preguntas capciosas. En su lugar, utilizó una prueba visual. Mostró a los miembros de la tribu imágenes de animales locales: elefantes, rinocerontes, cocodrilos, búfalos. Los testigos asintieron y los nombraron correctamente. Luego introdujo un comodín, un boceto de un Diplodocus o un Apatosaurus. La reacción fue visceral e inmediata. No parecían confundidos. No preguntaron qué era. Señalaron al dinosaurio de cuello largo y gritaron: «Mokele Mbembe». La consistencia de este reconocimiento es el pilar sobre el cual descansa la creencia en la criatura. ¿Cómo podrían personas que nunca habían visto una televisión, nunca habían abierto un libro de texto y nunca habían salido de la cuenca del Congo reconocer instantáneamente a una criatura que la ciencia occidental dice que se extinguió hace 65 millones de años? Mientras muchos regresaban del infierno verde del Congo con nada más que picaduras de insectos e historias vagas, el momento más visceral de esta historia ocurrió en 1983.
Marcelin Agnagna, un biólogo congoleño educado en Francia, lideraba una expedición al remoto y casi inaccesible lago Tele. El lago en sí es un lugar de misterio, un óvalo de agua casi perfecto en medio del pantano sin caminos que algunos geólogos creen que es un cráter de meteorito. Agnagna estaba en las orillas lodosas, escaneando el agua, cuando sucedió lo imposible. Aproximadamente a 300 metros de distancia, la superficie vítrea del lago se rompió. Durante 20 agónicamente largos minutos, un titán de cuello largo le devolvió la mirada. Agnagna describió la espalda del animal como reluciente y ancha, arqueada fuera del agua. Su cuello se mantenía en alto, mirando a su alrededor con una calma y confianza depredadora, girando su pequeña cabeza para inspeccionar su dominio. Este era el Santo Grial. Agnagna tenía una cámara con un teleobjetivo. Tenía la oportunidad de cambiar la historia de la biología para siempre. Se adentró en las aguas poco profundas, con el corazón martilleando contra sus costillas, la adrenalina inundando su sistema. Levantó la cámara. Filmó. Pero en la humedad y el puro pánico del momento que detiene el corazón, ocurrió una tragedia. En su emoción, Agnagna había olvidado quitar la tapa de la lente, o, como dicen algunas versiones, el mecanismo de la película se atascó debido a la humedad. Cuando reveló el metraje, era un borrón, un lavado de gris y verde que no probaba nada. Es una historia que subraya tragicómicamente la elusividad de la bestia. Estaba allí, fue vista por un biólogo entrenado y, sin embargo, sigue siendo un fantasma. ¿Es realmente un dinosaurio? Los escépticos argumentan que es un elefante mal identificado nadando con su trompa levantada, o tal vez una tortuga gigante de caparazón blando. Pero un elefante no tiene una cola masiva que actúe como timón. Una tortuga no tiene un cuello que se eleve 10 pies verticalmente fuera del agua. Descartar a Mokele Mbembe es subestimar la geografía del Congo. Estamos hablando del pantano de Likwala, un área de 21.000 millas cuadradas. Esa es una región más grande que todo el país de Suiza, compuesta por bosques inundados, islas flotantes de vegetación y agua negra que crea un dosel de oscuridad. Es un lugar que permanece en gran parte inexplorado por la tecnología moderna. En este contexto, la idea de una pequeña población reproductora de saurópodos reliquia se vuelve menos como un mito y más como una probabilidad matemática. El entorno de la cuenca del Congo ha permanecido relativamente estable durante millones de años. Es un búnker geológico, una habitación segura donde el clima no ha cambiado lo suficientemente drásticamente como para forzar la extinción. Si hubiera un lugar en la Tierra donde el Cretácico nunca terminó, donde una población de titanes pudiera retirarse y sobrevivir como fantasmas en la niebla, es aquí, en el silencio de Likwala. Emela Ntuka, el asesino de elefantes. Si Mokele Mbembe es el fantasma del agua, un gigante defensivo que desea que lo dejen solo, entonces el Emela Ntuka es el demonio de las marismas, es el agresor activo, la fuerza bruta del mundo de los críptidos. En el dialecto local lingala, su nombre lleva una traducción aterradora y definitiva: el monstruo de los elefantes. Piense en el peso de esa declaración por un momento. En la jerarquía de la selva africana, el elefante es el rey indiscutible. Es una fortaleza de 6 toneladas de inteligencia y poder. Los leones les dan un amplio margen, los cocodrilos se retiran de sus salpicaduras. Nada desafía a un elefante macho, excepto esto: la existencia misma de una criatura nombrada por su capacidad para masacrar al mamífero terrestre más poderoso de la Tierra sugiere un nivel de violencia y armamento biológico que es casi difícil de comprender. Las descripciones de este tanque viviente pintan la imagen de una criatura diseñada para la guerra. Imagine una fortaleza biológica, un animal que ha tomado el plano básico de un rinoceronte y lo ha mejorado con letalidad prehistórica. El Emela Ntuka mide aproximadamente 10 pies de altura hasta el hombro, una potencia masiva y baja. Su cuerpo a menudo se compara con un búfalo o un rinoceronte, pero las dimensiones son todas incorrectas para la fauna moderna. Es más denso, más compacto e infinitamente más musculoso. La característica definitoria, el arma que le da nombre a la criatura, es un solo cuerno duro como el marfil que sobresale de su hocico. Pero a diferencia del cuerno curvo y queratinoso de un rinoceronte, que está diseñado para empujar y exhibirse, el cuerno del Emela Ntuka se describe como una púa larga y recta, una lanza de hueso pulido capaz de perforar la piel más gruesa del reino animal.
Sin embargo, los detalles que acechan a los investigadores y separan a esta bestia de cualquier especie de rinoceronte conocida son la cola y la piel. Un rinoceronte tiene una cola corta y con mechones, apenas perceptible. El emelantuca posee una cola larga, pesada y reptiliana, similar a la de un cocodrilo. Es gruesa en la base y se estrecha hasta un punto, utilizada para el equilibrio y la dirección en el lodo profundo y traicionero de los pantanos. Su piel no es el cuero rugoso y plegado de un rinoceronte, se describe como gris, sin pelo y lisa, casi glabra. Sus huellas son igualmente desconcertantes, mostrando 3 dedos masivos que se extienden para soportar su peso en el lecho blando del río, muy lejos de la impresión de pezuña de cualquier ungulado moderno. Esta criatura es un maestro del mundo semiacuático. Mientras que Mokele Mbembe es un habitante de aguas profundas, el emelantuca patrulla las marismas poco profundas y las orillas de los ríos. Pasa sus días sumergido en el agua lodosa, con su cuerno masivo rompiendo ocasionalmente la superficie como la aleta de un tiburón en un mar de algas verdes. Es estrictamente herbívoro, alimentándose de la vegetación exuberante y frondosa del pantano, específicamente de las vides de Malombo. Pero a pesar de su dieta, es legendario por una territorialidad letal que raya en lo patológico. El emelantuca no tolera la competencia por el espacio. Las historias de sus enfrentamientos con elefantes son gráficas y consistentes. Se dice que embosca a los elefantes en sus pozos de agua o en los cruces poco profundos. Cuando un elefante perturba el agua cerca de un emelantuca, la bestia carga. No hace posturas, no advierte. Clava esa lanza de marfil de 3 pies directamente en el vientre blando del elefante, rasgando hacia arriba con una fuerza tremenda. La batalla suele terminar en segundos. El elefante, a pesar de su tamaño, es destripado. Lo que hace que este comportamiento sea verdaderamente escalofriante es lo que sucede después. El emelantuca es vegetariano. No se come al elefante. No carroñea la eliminación. Simplemente deja el cadáver pudriéndose al sol, una advertencia sombría y silenciosa para cualquier otro animal que pueda considerar entrar en su dominio. Elimina puramente para mantener la santidad de su territorio. Este comportamiento ha infundido un miedo profundo y reverencial en las tribus locales. Si bien podrían intentar cazar un hipopótamo o incluso un elefante pequeño, evitan el territorio del emelantuca a toda costa. La evidencia de esta criatura va más allá de simples historias de fogata. Se solidifica mediante artefactos físicos y encuentros que han desafiado toda explicación durante casi un siglo. El mundo occidental tuvo su primer vistazo serio de este misterio en 1954 a través del trabajo de Lucien Blancou, un implacable guardabosques e inspector en el África ecuatorial francesa. Blancou era el hombre responsable de la protección de la fauna en la región, un hombre que conocía a cada animal en la selva. Sin embargo, describió una criatura en la región de Dongou-Mataba que los lugareños temían más que al león, al leopardo o al búfalo, pero la evidencia más tangible llegó décadas antes, en una historia que se ha convertido en la piedra angular de la leyenda de emelantuca. Aproximadamente en 1930, cerca del río Luapula, un grupo de miembros de la tribu no solo vio a la bestia, se enfrentaron a ella. El animal había estado aterrorizando sus zonas de pesca, destruyendo sus canoas y eliminando a cualquiera que se aventurara en las aguas poco profundas. Empujados al límite, los guerreros organizaron una caza. Fue una lucha larga, sangrienta y peligrosa, pero finalmente, mediante el uso de lanzas y tal vez el puro peso de los números, lograron eliminar a un emelantuca. Esto era una imposibilidad biológica yaciendo muerta en el lodo. Carnearon al animal por su carne, pero guardaron el cuerno. Cuando el cuerno fue mostrado más tarde a los oficiales, desafió toda clasificación conocida. No estaba hecho de las fibras de pelo comprimido que constituyen el cuerno de un rinoceronte. Era una estructura ósea densa, ahuecada cerca de la base donde se unía al cráneo. Era liso, parecido al marfil e increíblemente pesado. Esta estructura no existe en ningún mamífero vivo en África. Parecía, para aquellos con conocimiento de anatomía, que pertenecía a la cabeza de un triceratops o, más específicamente, a un monoclonius. Cuando estas descripciones se cruzaron con el registro fósil, la conexión se volvió imposible de ignorar. Cuando el Dr. Roy McCall mostró sus bocetos a las tribus pigmeas durante sus expediciones en los 1980,
Los resultados fueron aún más impactantes que la identificación de Mokele Mbembe. Macal les mostró fotos de rinocerontes. Los lugareños los identificaron como rinocerontes. Les mostró elefantes e hipopótamos. Nuevamente, identificación correcta. Luego, les mostró una reconstrucción de un Centrosaurus o un Monoclonius, dinosaurios con cuernos del período Cretácico, con un solo cuerno nasal grande y una cola pesada. Los miembros de la tribu no dudaron. Señalaron directamente el boceto y dijeron: «Emela Ntuka». Esta identificación presenta un problema masivo para la paleontología convencional. El registro fósil nos dice que los ceratopsianos, dinosaurios con cuernos, vivieron principalmente en América del Norte y Asia. Prácticamente no hay evidencia fósil de ellos en África. Sugerir que existe una población en el Congo es reescribir la historia de la deriva continental y la evolución de los dinosaurios. Sin embargo, el contraargumento es convincente en su simplicidad. El registro fósil es increíblemente incompleto. Hemos encontrado quizás el 1% de las especies que alguna vez vivieron. ¿Es imposible que una rama del árbol genealógico de los ceratopsianos migrara a África antes de que los continentes se separaran por completo? O tal vez podría ser este un caso de evolución convergente, un reptil diferente que desarrolló el mismo plan corporal porque es el diseño más eficiente para un herbívoro semiacuático tipo tanque. Los números son asombrosos. Se han documentado más de 50 avistamientos importantes en el último siglo. Se han reportado poblaciones pequeñas y aisladas desde Zambia hasta Camerún. Los avistamientos no son de entidades espirituales o fantasmas. Son de animales de carne y hueso que respiran, comen, luchan y dejan huellas. Si el Emela Ntuka es real, representa un linaje que ha sobrevivido a los continentes mismos. Es una criatura que vio surgir a los mamíferos, vio venir y pasar las edades de hielo, y permaneció sin cambios en el calor sofocante del Congo. Es una fortaleza viviente, un recordatorio de que algunos diseños biológicos son tan perfectos, tan despiadadamente eficientes, que no necesitan cambiar durante 60 millones de años. Mientras navega por las aguas del Congo hoy, los guías todavía le advertirán. Si ve que el agua hierve, reza para que sea Mokele Mbembe quien podría dejarle pasar. Pero si ve un solo cuerno cortar el agua y escucha el aliento resoplante de una bestia que odia su sola vista, reme hacia la orilla. Porque el asesino de elefantes no toma prisioneros. Mbielu, el fantasma de placas. En la remota aldea de Bounila, situada en el borde del mundo conocido, los ancianos hablan en tonos bajos y reverentes del animal con tablones en la espalda. El nombre Mbielu es una advertencia rítmica, un eco lingüístico que imita el agua ondulante donde reside la bestia. Se traduce aproximadamente como el animal con placas dentadas, pero el contexto cultural implica algo más. Una criatura que existe en el espacio liminal entre el agua y la orilla, una cosa que es parte biología y parte arquitectura. Los relatos de testigos describen una criatura que casi nunca se ve por completo, acechando justo debajo de la superficie como una ruina sumergida. Este es el acechador definitivo. El Mbielu pasa casi toda su vida sumergido en los ríos de movimiento lento y teñidos de tanino de la región de Likouala. La mayoría de los testigos nunca ven la cabeza ni la cola, solo ven la columna vertebral. ¿Y qué columna vertebral es? Surgiendo del agua negra hay una fila de placas triangulares y dentadas. No son cartílago blando como la aleta de un pez, son hueso cubierto por una vaina queratinosa. A menudo se describen como cubiertas de algas verdes espesas y limo del río, lo que las hace parecer una línea de lápidas antiguas y podridas flotando contra la corriente. Cuando el animal emerge, generalmente para cruzar un banco de arena o moverse entre lagos en herradura, revela un cuerpo que es un desafío directo a la biología moderna. Es un herbívoro masivo y pesado, de aproximadamente 15 a 20 pies de largo. Posee una cabeza baja que se cierne a solo pulgadas sobre el lodo, escaneando constantemente en busca de los helechos acuáticos específicos de los que se alimenta. Su cola es pesada y se arrastra detrás de él, aparentemente blindada con nódulos óseos o púas. Se mueve con un ritmo lento y metódico, completamente indiferente al mundo que lo rodea, confiando en su armadura más que en la velocidad para su protección. Para un paleontólogo, la descripción es inconfundible.
dispara una asociación visual inmediata con la familia Stegosauridae, las icónicas placas traseras, la dieta herbívora, la postura baja al suelo, la cabeza pequeña, todo está ahí. Pero esta identificación crea una paradoja temporal masiva. Según el registro fósil, los estegosaurios fueron iconos del período Jurásico. Se suponía que habían muerto millones de años antes del evento de extinción KT que eliminó al T-Rex y al Triceratops. Encontrar un estegosaurio en el Congo no es solo encontrar a un sobreviviente. Es encontrar al fantasma de un fantasma, un linaje que se ha estado escondiendo durante 140 millones de años. Pero esto es lo que pasa con el Congo. Es una cápsula del tiempo. Los niveles de temperatura y humedad no han cambiado significativamente en eones. Mientras el resto del mundo se congelaba y descongelaba a través de las edades de hielo, Likuala era un refugio estable y humeante. Es un búnker evolutivo. La evidencia más convincente de esta criatura proviene de la investigación de campo del Dr. Roy McCall. Durante sus expediciones, entrevistó a Odette Guessonjet, una mujer local de la aldea de Ébolo. Su relato carecía de los adornos mitológicos que suelen acompañar al folclore. No habló de un espíritu, habló de una molestia. Describió haber visto a la bestia a unos 30 metros de distancia. Describió los tablones en su espalda con una precisión que nadie podría haber entrenado. Notó que las placas no eran uniformes, eran más grandes en el centro de la espalda y más pequeñas hacia la cola. Este es un detalle anatómico que coincide perfectamente con la reconstrucción fósil de Stegosaurus stenops, un detalle que una mujer en una aldea remota del Congo no tendría forma de saber. La especulación biológica con respecto a Mbielu es fascinante. Si es un estegosaurio, ha evolucionado significativamente. Los estegosaurios del registro fósil eran ramoneadores terrestres de altura. El Mbielu es semiacuático. Esto sugiere que a medida que el continente africano se desplazaba y los pantanos se expandían, una población de estos gigantes acorazados se trasladó al agua para soportar su masa masiva y regular su temperatura. Las placas en su espalda, que alguna vez se pensó que eran para exhibición o defensa, actuarían como torres de enfriamiento perfectas en el calor tropical, disipando el calor corporal mientras el animal permanecía sumergido. ¿Cuántas de estas criaturas quedan? Los avistamientos han disminuido a unos 20 o 30 casos documentados en los últimos 40 años. Sugiere una especie en el borde mismo de su existencia, una vela final y parpadeante del período Jurásico. La tragedia es que estamos corriendo contra el tiempo. Cada vez que se construye una nueva carretera maderera hacia el interior o se represa un tramo de río para obtener energía hidroeléctrica, podríamos estar apagando al último de los gigantes con placas antes de que tengamos la oportunidad de verificarlos. Nguma Monene, la serpiente cerrada. En lo profundo de la región de Dongumataba, donde los ríos corren profundos y las corrientes son traicioneras, hay una sombra que incluso los cocodrilos más agresivos evitan a toda costa. Los lugareños lo llaman Nguma Monene. La traducción es engañosamente simple: la pitón grande. Pero tan pronto como se analizan las descripciones, uno se da cuenta de que pitón es una subestimación masiva utilizada por personas que intentan categorizar a un monstruo que desafía la categorización. Esta bestia no encaja en el perfil de una serpiente, encaja en el perfil de un leviatán prehistórico que domina las vías fluviales. Estamos hablando de un titán con forma de serpiente, estimado entre 40 y 60 pies de largo. Para ponerlo en contexto, la pitón reticulada más grande registrada en la historia moderna mide alrededor de 25 pies. El Nguma Monene está en una clase de peso completamente diferente. Su cuerpo es tan grueso como un barril de petróleo, cubierto de escamas de color marrón grisáceo que parecen piedra desgastada. Pero la característica más aterradora, la que lo distingue de cualquier serpiente conocida, es la cresta. A lo largo de toda su columna vertebral corre una vela ósea y serrada. Mide unos 2 pies de alto y parece el borde de un cuchillo de supervivencia, cortando el agua mientras la bestia se mueve. Este es un depredador alfa, mientras que Mokele Mbembe es un herbívoro territorial que solo quiere que lo dejen solo. El Nguma Monene es un cazador. Se dice que abate hipopótamos, manatíes grandes e incluso cocodrilos adultos. Los testigos lo describen emboscando presas cerca de las orillas de los ríos, sujetándolas con mandíbulas masivas y arrastrando a la víctima a los canales profundos del río donde puede alimentarse en paz. Crucialmente, el movimiento del animal es incorrecto para una serpiente.
Una serpiente nada en curvas en ese, ondulando de lado a lado. Se informa que el Nguma Monene se mueve con un movimiento rectilíneo, empujando su peso masivo hacia adelante en línea recta, similar a una oruga pero con la velocidad de un torpedo. Cuando se arrastra por tierra, lo cual rara vez hace, deja un rastro en el lodo que parece que ha pasado un pequeño tractor, una depresión ancha y pesada sin marcas de arrastre laterales. Un encuentro en particular sacó a esta criatura del reino del mito y la llevó a la luz de una realidad aterradora. En 1971, el pastor Joseph Ellis, un misionero estadounidense, tuvo un encuentro cara a cara con esta pesadilla. Viajaba en una canoa excavada motorizada por el río Mataba. Era un hombre de Dios, no dado a la exageración, y conocía bien la fauna local. Vio algo moviéndose cerca de la orilla que no pudo identificar. A medida que se acercaba, la criatura no huyó. Salió del agua. Ellis estimó la parte visible del animal en más de 30 pies, con una cola larga todavía sumergida. Describió el color como un marrón grisáceo, mezclándose perfectamente con el lodo, pero sus ojos se sintieron atraídos por la espalda. Describió la cresta serrada como una sierra o una fila de diamantes. Observó, congelado por el terror, cómo la bestia navegaba lentamente por el banco de lodo y desaparecía en la alta hierba de elefante, haciendo un sonido como de vegetación aplastada que pudo escucharse durante minutos después de que desapareció. Entonces, ¿qué estamos viendo? El nombre Pitón Grande es probablemente un nombre inapropiado basado en la forma de su cuerpo. La anatomía apunta a algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. La vela serrada y la naturaleza semiacuática sugieren fuertemente un vínculo con los espinosáuridos. Específicamente coincide con el perfil de un Spinosaurus, el terópodo acuático con vela que era en realidad más grande que el T-Rex. Sabemos que el Spinosaurus vivió en el norte de África. Sabemos que estaba adaptado para nadar, con huesos densos y una cola en forma de remo. Mientras que el Spinosaurus fósil tenía una vela masiva y prominente utilizada para exhibición, el Nguma Monene podría ser un descendiente especializado. En las vías fluviales estrechas y sinuosas de la selva del Congo, una vela de 6 pies sería un estorbo, enganchándose en las ramas bajas. La evolución puede haber seleccionado una cresta más baja y cerrada, mejor para el camuflaje, mejor para maniobrar, pero conservando los beneficios termorreguladores. Esta teoría transforma al Nguma Monene de una serpiente grande en un dinosaurio acuático sobreviviente. Es el depredador de emboscada definitivo, un recordatorio de que en las aguas negras de la selva, usted nunca está en la cima de la cadena alimenticia. Los avistamientos son raros, solo 3 o 4 informes importantes en los últimos 50 años, pero son viscerales. Describen una criatura que no es solo parte del entorno, es el amo de este. En un mundo donde todavía estamos descubriendo nuevas especies de ballenas y calamares gigantes, ¿es tan difícil creer que un depredador acuático de 50 pies se esconde en los millones de acres de sistemas fluviales africanos? ¿Inexplorados? Dejamos ahora la humedad sofocante de los pantanos. Nos movemos a tierra firme, las sabanas, los desiertos rojos y los salares. Aquí los monstruos no tienen el lujo del agua turbia para esconderse. Deben confiar en la agresión, la velocidad y la pura inmensidad de la naturaleza para permanecer sin ser detectados. Estos son los titanes de la Tierra, las criaturas que sugieren que la era de los dinosaurios nunca terminó realmente en los continentes del sur. Gubou, el guerrero de la sabana. Nuestro viaje nos lleva al norte, fuera de la cuenca del Congo, y hacia la hierba alta y el sol abrasador de la sabana en Camerún. Esta es una tierra de leones, elefantes y leopardos, la megafauna africana clásica. Pero hay otro jugador en el campo, uno al que los pigmeos locales temen más que a cualquier felino. Lo llaman el Ngubou. A diferencia de los gigantes gentiles de las llanuras, esta criatura está construida para la batalla. El Ngubou es más pequeño que el Emel Antouka que habita en los pantanos, aproximadamente del tamaño de un buey masivo o un rinoceronte pequeño, pero está construido para el combate puro y sin adulterar. Es una bestia cuadrúpeda con una piel escamosa y un volante óseo pesado alrededor de su cuello. Pero la característica definitoria es el armamento. Se dice que el Ngubou tiene 6 cuernos distintos que sobresalen de su volante, junto con un par de cuernos más pequeños en su hocico. Esta es una criatura de agresión intensa, posee un temperamento que hace que un rinoceronte parezca dócil.
Se sabe que carga contra elefantes machos, no por miedo, sino por despecho territorial. Los testigos describen al Engubu bajando la cabeza, mostrando la corona de cuernos y haciendo retroceder los colmillos de los elefantes con una fuerza impactante. Utiliza su arsenal natural para cornear y alejar a los gigantes de sus zonas de pastoreo. Es una criatura de la sabana abierta, pero rara vez es vista por extraños porque es increíblemente elusiva, moviéndose hacia el matorral espeso y las cuevas de piedra caliza de la región ante la primera señal de presencia humana. El vínculo entre esta bestia agresiva y los antiguos dinosaurios con cuernos se solidificó durante una expedición de investigación a principios del milenio. Cuando los exploradores William Gibbons y John Wetzel viajaron a Camerún en el año 2000, trajeron consigo una guía de campo con ilustraciones de dinosaurios. Hablaron con los ancianos pigmeos, hombres que habían pasado toda su vida en la selva y conocían a cada animal por su silueta. Cuando pasaron la página al Styracosaurus, un dinosaurio ceratopsiano caracterizado por un volante con púas, los ancianos los detuvieron. No solo reconocieron al animal, comenzaron a describir su comportamiento, su dieta de tubérculos y raíces y sus batallas territoriales con los elefantes. Lo identificaron como el Engubu. Esta prueba de reconocimiento visual es el estándar de oro de la criptozoología. No se puede fingir la chispa inmediata de reconocimiento en los ojos de un cazador que ve un animal que conoce. El Engubu representa un rompecabezas biológico. Si es un ceratopsiano, es la prueba viviente de que un linaje de dinosaurios migró a África y evolucionó para sobrevivir en el paisaje cambiante. Sin embargo, la rareza de los avistamientos sugiere una población en caída libre. Algunos investigadores creen que el Engubu está colapsando, con solo unas pocas docenas de individuos restantes en los rincones más remotos de la sabana. Podríamos estar presenciando el ocaso final de una especie que ha estado luchando por su lugar en este planeta durante 70 millones de años. Kasai Rex, el tirano del valle. En 1932 surgió una historia del Valle de Kasai en el Congo que parecía arrancada de las páginas de una novela de aventuras barata. Un propietario de una plantación sueco llamado John Johnson viajaba con un sirviente a través del suelo del valle exuberante y cubierto de maleza cuando tropezaron con una escena de carnicería absoluta. Lo que presenciaron fue un recordatorio brutal de que la cadena alimenticia prehistórica podría estar todavía activa. Vieron a un rinoceronte, una bestia de 2 toneladas de músculo y cuerno, siendo absolutamente desmantelado por un depredador que no debería existir. Johnson describió a un titán bípedo de aproximadamente 40 pies de largo, con una cabeza masiva y cuadrada y dientes del tamaño de dagas. La criatura era de un color rojo intenso, como de golpe, el color de la sangre seca, lo que le permitía mezclarse con las sombras rojizas del suelo del valle al anochecer. Según el informe, la criatura terminó su comida y luego desapareció entre la maleza con una velocidad que desafiaba su tamaño masivo. Ahora tenemos que abordar el elefante en la habitación. La foto. Una imagen granulada surgió poco después del informe, pretendiendo mostrar al Kasai Rex parado sobre un rinoceronte muerto. Para los ojos modernos es un engaño claro, probablemente un recorte colocado sobre una foto de un rinoceronte. Pero aquí está el matiz que los escépticos pasan por alto. La historia no comenzó con la foto. La foto fue un intento barato de un promotor para capitalizar una leyenda que ya existía. La foto es falsa, la leyenda es antigua. Durante siglos, las tribus de la región de Kasai han hablado de un gran lagarto que camina sobre sus patas traseras. Describen a un carnívoro bípedo que caza en los valles profundos, una criatura tan poderosa que incluso los cazadores más hábiles se niegan a rastrearla. Lo llaman por nombres que se traducen como el que come la tierra. Si bien el Tyrannosaurus Rex es el depredador bípedo más famoso, nunca vivió en África. Sin embargo, el continente africano fue una vez el reino del Carcharodontosaurus, el lagarto con dientes de tiburón. Este depredador era en realidad más grande y más ágil que el T-Rex. Tenía un cráneo más estrecho y dientes cerrados diseñados para cortar la carne en lugar de triturar el hueso. ¿Es posible que el Kasai Rex sea una reliquia de este linaje africano? En un valle tan aislado y accidentado como el Kasai, un lugar donde el bosque es tan espeso y el terreno tan empinado que tribus enteras permanecen sin contacto hasta el día de hoy, un depredador de primer nivel podría reinar durante millones de años sin entrar nunca en contacto con la civilización moderna. Estamos hablando de una región de la Tierra que es efectivamente una fortaleza biológica,
¿Por qué no podría esconderse allí un depredador de 30 pies? Burrunghor, el antiguo verdugo de Australia. Nuestra investigación ahora nos aleja de las espesas selvas de África y nos lleva al corazón rojo y polvoriento de Arnhem Land en el Outback australiano. Australia es un continente de animales extraños, una isla masiva que se separó del resto del mundo y se alejó por su cuenta, convirtiéndose en un lugar donde la naturaleza tomó un camino diferente. Es una tierra que mantuvo a los animales con bolsa a salvo cuando el resto del mundo eligió a los mamíferos y mantuvo vivas a las antiguas familias de reptiles mucho después de que desaparecieran en todos los demás lugares. Pero viviendo entre los canguros, cocodrilos y koalas, hay una leyenda que el pueblo aborigen ha compartido durante más de 40.000 años llamada el Burrunghor. Para entender realmente al Burrunghor, hay que entender la tierra misma porque Arnhem Land no es un parque turístico. Son más de 37.000 millas cuadradas de campo salvaje, lleno de acantilados rocosos, bosques espesos y amplios espacios abiertos que todavía son muy difíciles de atravesar. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde el pasado antiguo y el presente ocupan el mismo espacio caluroso y polvoriento. Aquí las historias de esta criatura coinciden con la forma aterradora del cuerpo de un cazador de 2 patas construido para la caza. Esto no es un mito nacido de la confusión o un caso de confundir a un lagarto grande con un monstruo. Este es un relato de testigos pintado en arcilla roja en las paredes de cuevas antiguas, una advertencia transmitida a través de las familias durante miles de años. El Burrunghor es descrito de la misma manera por casi todos como un comedor de carne de 20 a 25 pies de altura que camina sobre 2 patas. Tiene brazos diminutos e inútiles que parecen demasiado pequeños para agarrar nada, patas traseras fuertes construidas para correr rápido y una cabeza enorme llena de dientes afilados. Tiene una piel escamosa, mezclada con colores marrones y grises para mezclarse con los arbustos, y a veces se describe con una línea de plumas simples, parecidas a pelos, a lo largo de su espalda o cola. Este detalle sobre las plumas es muy extraño, porque proviene de historias contadas miles de años antes de que los científicos descubrieran que muchos dinosaurios en realidad tenían plumas. ¿Cómo podrían los antiguos narradores saber añadir este detalle tanto tiempo antes de que la gente empezara a desenterrar huesos de dinosaurio del suelo? En los 1950, la leyenda se convirtió en una realidad aterradora para los ganaderos en el territorio del norte. A medida que el negocio ganadero avanzaba hacia las zonas salvajes, los trabajadores empezaron a trasladarse a tierras que habían sido dejadas solas durante siglos. Empezaron a encontrar a sus animales de granja, toros enormes y pesados, muertos en los arbustos. Pero no solo fueron eliminados, fueron destrozados. Los ganaderos encontraron toros con sus espaldas partidas por la mitad y sus cuerpos parcialmente comidos. No por una manada de perros salvajes, sino por algo con un poder de mandíbula enorme y triturador. La escena de estas eliminaciones a menudo no tenía sentido. No había marcas de arrastre que sugirieran un ataque de cocodrilo desde el río, y no había señales de que personas lo hubieran hecho. En su lugar, el suelo alrededor de los animales muertos a menudo mostraba un par de huellas masivas de 3 dedos, parecidas a las de un pájaro. Estas huellas, presionadas profundamente en la tierra seca, medían hasta 3 pies de ancho y se alejaban hacia el desierto antes de desaparecer en la roca dura de los acantilados. Los rastreadores locales, hombres que podían leer la tierra como un libro y ver dónde se movía un lagarto a través de una roca, a menudo se negaban a seguir estas huellas específicas porque sabían qué las hacía. Sabían que el viejo compañero estaba caminando y seguirlo era buscar problemas. El miedo entre los ganaderos era muy real. Durante este tiempo, los informes inundaron sobre un lagarto gigante que corría sobre 2 patas. Los trabajadores locales regresaban a las casas de las estaciones pálidos y asustados, diciendo que los caballos gritaban y se negaban a entrar en ciertos valles. Hablaban de una criatura que podía correr más que un caballo al galope, un monstruo que cazaba durante el día y rugía por la noche. Esto no era solo una historia de fantasmas contada alrededor de una fogata. Esto era un problema real que involucraba a animales perdidos y una seria amenaza para la seguridad. Los avistamientos modernos sugieren que esta criatura no es solo una historia antigua, sino un animal vivo que acecha las carreteras tranquilas y las partes vacías del país. En 1985, una familia que viajaba por la zona informó de un avistamiento que salió en las noticias y asustó a los lugareños.
Conducían cerca del río Roper, un lugar conocido por sentirse muy antiguo y salvaje, cuando vieron a una criatura cruzando la carretera a la luz de su coche. Definitivamente no era un canguro, porque la forma en que se movía era completamente incorrecta. Un canguro salta, usando su cola para equilibrarse en un movimiento de arriba hacia abajo, pero esta criatura corría. Se movía con una velocidad aterradora, parecida a la de un pájaro, manteniendo su enorme cola recta para equilibrarse con su cuerpo plano al suelo y su cabeza hacia adelante. Era más alto que su coche. Mientras la familia aceleraba con miedo, describieron una forma que es instantáneamente reconocible para cualquiera que haya visto una imagen de la vida prehistórica. Era la descripción perfecta de un dinosaurio carnívoro, específicamente un cazador parecido a un raptor crecido hasta un tamaño enorme. Esto nos lleva a donde el arte se encuentra con la ciencia. Las pinturas aborígenes de la zona muestran criaturas que se parecen casi exactamente a un tipo de dinosaurio rápido y mortal que una vez vivió en Australia. Estas pinturas no son solo formas que representan espíritus, parecen dibujos reales de partes del cuerpo. Muestran la forma específica del pie, el equilibrio de la cola, la curva de las garras y la pose de caza. En algunas cuevas de arte rupestre, estas criaturas están dibujadas justo al lado de animales normales como ualabíes y emúes, lo que sugiere que eran parte del mundo real, no del mundo espiritual. Los artistas pintaban lo que veían, lo que cazaban o lo que los cazaba a ellos. Algunas personas le dirán que el Burrunghor es solo una historia, un truco de la mente causado por el paisaje duro, o tal vez un recuerdo de un lagarto gigante que se extinguió hace mucho tiempo. Argumentan que la gente exagera y que un lagarto grande visto a través de las ondas de calor puede parecer un monstruo. Pero los detalles no encajan porque el lagarto gigante era un reptil rastrero y bajo, como una versión enorme de un dragón de Komodo. No corría sobre dos patas y no perseguía coches a 40 millas por hora. El Burrunghor actúa de manera diferente. Es un cazador activo que corre sobre dos pies. Además, hay un detalle físico reportado por los ganaderos en los 1978 que hace que las historias parezcan mucho más verdaderas. Informaron haber escuchado un sonido que no podían explicar, una vibración baja que parecía venir del suelo mismo, un sonido que hacía que sus caballos huyeran aterrorizados antes de que el monstruo llegara. Esto no era un grito o un aullido, era una sensación de zumbido profundo en el pecho. La ciencia llama a esto infrasonido. Es una habilidad conocida de animales modernos grandes como tigres y elefantes, y probablemente también del T-Rex. Estas ondas de sonido bajas pueden viajar largas distancias a través del suelo y se usan para aturdir a las presas o hablar con otros animales que están lejos. Cuando un tigre ruge, el sonido profundo puede literalmente congelar a la presa de miedo. El hecho de que los ganaderos hace 50 años describieran esta sensación específica sugiere que se encontraron con una criatura que tenía las partes del cuerpo para hacer ese sonido. ¿Podría el Burrunghor estar usando el mismo método antiguo para cazar hoy? La supervivencia de tal criatura en Australia no es tan imposible como parece. Debemos recordar que se pensaba que un cierto tipo de pez prehistórico había desaparecido durante millones de años hasta que uno fue capturado en una red de pesca en 1938. El Burrunghor vive en una zona con muy poca gente y espacios enormes a los que los coches no pueden llegar. Las tierras ásperas del territorio del norte tienen cuevas, valles y puntos de agua que los humanos rara vez visitan. En una tierra donde una persona puede caminar 100 millas sin ver a otra alma, un grupo de cazadores de élite podría fácilmente mantenerse oculto, especialmente si solo salen por la tarde o temprano por la mañana para evitar el sol caliente. Nos quedamos con una imagen aterradora. Tenemos las historias de la cultura más antigua de la Tierra. Tenemos la prueba física de ganado muerto que no puede ser explicada por animales normales. Tenemos relatos de testigos de oficiales de policía, ganaderos y turistas que se remontan a décadas atrás y describen exactamente la misma criatura. Y tenemos la posibilidad de que este continente siempre haya sido un lugar seguro para cosas extrañas y antiguas. El Burrunghor es más que una historia de fogata. Es un signo de interrogación que cuelga sobre el outback australiano. Mientras nos sentamos en nuestras casas cómodas, convencidos de que hemos mapeado todo el mundo y nombrado a cada animal, algo masivo se mueve a través de los arbustos de Arnhem Land.
Observa desde las sombras de los acantilados rocosos, sus pies de 3 dedos dejan huellas en el polvo rojo que el viento borrará por la mañana. Es un recuerdo de que el mundo sigue siendo salvaje y que algunos monstruos no solo viven en el pasado, están ahí fuera, ahora mismo, esperando a que se ponga el sol. El polvo rojo se asienta, el zumbido profundo se mueve a través de la tierra y el burrunjor comienza su caza. El monstruo de Arica, el corredor silencioso. Desierto de Atacama en Chile. Este no es un desierto ordinario. Es el lugar más seco del planeta. Hay zonas aquí donde no ha caído ni una gota de agua en 4 siglos. Es un paisaje de sal, silencio y luz solar tan violenta que parece querer borrarte de la existencia. Pero en el año 2004, el silencio de Atacama fue roto por algo que la ciencia no puede explicar. Imagínese conduciendo por la carretera panamericana a las 3 de la mañana. El aislamiento es absoluto. Sus faros son el único cuchillo que corta la oscuridad. De repente, ve sombras moviéndose a una velocidad inhumana. No es un perro, no es un avestruz. La familia Abet de la Torre Díaz y varios otros miembros del personal militar que conducían por ese tramo de carretera nunca olvidarán lo que vieron. Una manada de criaturas rodeando su vehículo. Los describieron como dinosaurios bípedos, de casi 7 pies de altura, con piel gris escamosa y una postura que recordaba a la de un canguro, pero con la cara de un depredador. Estos no eran gigantes corpulentos como el Kasai Rex. Estos eran cazadores delgados y ágiles. Este es el monstruo de Arica. No es un espectro, es un corredor. Se dice que estas criaturas se mueven en pequeñas manadas, usando sus poderosas patas traseras para cruzar millas de salares en cuestión de minutos. Los testigos hablan de una agilidad aterradora, una capacidad para saltar obstáculos que ningún mamífero moderno posee. Cuando se compara con el registro fósil, la anatomía de estas criaturas sugiere un linaje de depredadores inteligentes que cazan en manada. Si mira un libro de texto de paleontología, la descripción del monstruo de Arica encaja casi perfectamente con un dromaeosaur, la familia que incluye al velociraptor. Son cazadores sociales, rápidos y extremadamente inteligentes. En un desierto donde la comida es escasa, un depredador que puede cubrir vastas distancias sin sudar y caza en grupo tendría una ventaja evolutiva masiva. ¿Cómo sobreviven en el lugar más seco de la Tierra? Algunos investigadores sugieren que se alimentan de vida marina en las costas desiertas o de aves migratorias, utilizando la vasta red de cuevas de sal para refugiarse del sol abrasador. El Atacama es tan vasto y tan vacío que podrías esconder un ejército de estos corredores y nunca encontrarlos. Son los supervivientes definitivos, adaptados a un mundo que los quiere muertos. Son un recordatorio de que incluso en los lugares más inhóspitos de la Tierra estamos siendo observados por ojos que han estado parpadeando desde el amanecer de los tiempos. Muhuru, el tanque acorazado del Rift. Desde los salares secos del desierto chileno volamos a través del océano hasta el corazón humeante del gran valle del Rift en Kenia. A menudo se le llama la cuna de la humanidad, el suelo mismo donde nuestros antepasados dieron sus primeros pasos erguidos hace millones de años. Pero según los relatos susurrados de los misioneros y las historias contadas por las tribus locales alrededor de sus hogueras, no somos los únicos que reclaman este territorio salvaje. Un viaje rutinario por la selva se convirtió en un encuentro prehistórico para 2 dedicados misioneros que pensaban conocer los peligros de la selva. Imagine a Cal y Marion Bombay, una pareja que había dedicado su vida a trabajar en la selva y estaba acostumbrada a los caminos difíciles y al calor. En 1963, conducían por una zona remota y enmarañada de Kenia, el tipo de lugar donde los mapas dejan de ser útiles. Al doblar una curva, tropezaron con un obstáculo que los dejó paralizados por la conmoción. En el borde de la carretera, un animal enorme estaba descansando. Medía casi 13 pies de largo y los miraba con ojos que no mostraban miedo. Simplemente no le importaba que estuvieran allí. No era un rinoceronte, ni un búfalo. Estaba cubierto de gruesas placas óseas, pareciendo un tanque de guerra viviente hecho de carne y hueso. Tenía una cola pesada y baja que terminaba en una gran maza ósea, y una serie de crestas triangulares afiladas recorrían su espalda como los dientes de una sierra. Lo llamaron el Muhuru. Los Bombay observaron a la criatura durante 20 minutos, aterrorizados de hacer un sonido.
El animal mostraba una confianza absoluta en su propia seguridad. Sabía que nada en la selva podía hacerle daño. Cuando finalmente se cansó de la presencia humana, no huyó. Se dio la vuelta lentamente y desapareció entre la espesa maleza, rompiendo árboles jóvenes y aplastando arbustos como si no fueran más que ramitas secas. Esta criatura representa una fortaleza viviente, un diseño corporal tan perfecto que se ha negado a extinguirse. Para un científico que estudia fósiles, la descripción del mujuru no es un misterio, es una imagen perfecta de un anquilosaurus. Estos eran los caballeros del mundo de los dinosaurios, protegidos por una pesada armadura que ni siquiera un T-Rex podía romper fácilmente. Se suponía que habían desaparecido hace 66 millones de años cuando el asteroide impactó. Pero el Valle del Rift es un lugar especial. Está lleno de volcanes y valles profundos y cambiantes. Está lleno de cuevas cálidas y bosques aislados que han permanecido inalterados durante eones. Es posible que un comedor de plantas con armadura pesada haya sobrevivido aquí. El mujuru no necesita velocidad para sobrevivir, solo necesita su caparazón y su cola mortal. En un mundo de leones y leopardos, nada puede morder la espalda de un anquilosaurus. Es un superviviente, una fortaleza de hueso que ha decidido ignorar el paso del tiempo. Kayaimunu, el señor de las guadañas. Navegamos ahora hacia las densas y verdes islas de Papúa Nueva Guinea, concretamente hacia la accidentada isla de Nueva Bretaña. Este es uno de los lugares más salvajes y menos explorados que quedan en nuestro planeta. Aquí, el suelo es tan accidentado y la selva tan espesa que la única forma de moverse es a pie o remando en canoa por la costa, y es aquí, en este mundo perdido, donde vive el Kayaimunu. Los testigos describen una criatura que desdibuja la línea entre la tierra y el mar, un gigante que se alimenta en las copas de los árboles altos y nada en las aguas profundas del océano. Imagine estar en una playa desierta al amanecer y ver algo que parece el cuello de una jirafa surgiendo de las olas del océano. El Kayaimunu se describe como una criatura de 2 patas de 20 pies de altura, con un cuello largo y elegante, pero tiene una característica que hiela la sangre de quien la ve. Sus manos terminan en garras afiladas de 3 pies de largo, curvadas como las hojas de la guadaña de una parca. Testigos, como el investigador Brian Irwin, han pasado años recopilando historias de aldeanos que han visto a esta criatura. Lo describen comiendo hojas en las copas de los árboles más altos y, lo que es más sorprendente, nadando entre las islas con la cabeza en alto por encima del agua. Se dice que el Kayaimunu utiliza sus terroríficas garras no para eliminar a otros animales, sino para derribar pesadas ramas cargadas de fruta y hojas, actuando como un jardinero gigante de la selva. Esta extraña forma corporal apunta a uno de los dinosaurios más raros de la historia, uno que la naturaleza parece haber olvidado borrar. La descripción coincide exactamente con el Therizinosaurus. Este fue uno de los dinosaurios más extraños que jamás caminó sobre la Tierra. Tenía las garras más largas de la historia del reino animal, pero era un pacífico comedor de plantas. Ver a un animal así en el siglo XXI sería como ver a un fantasma. Pero en las islas de Papúa, donde hay comida en abundancia y muy poca gente, el Kayaimunu podría haber encontrado el lugar seguro perfecto. Es un lugar donde sus garras gigantes no son armas de guerra, sino herramientas para la supervivencia en un paraíso olvidado. Kongamato, el rompebotes. Regresamos al continente africano, a lo profundo de los pantanos de Gyundu en Zambia. Aquí, el agua no es tu amiga. Es oscura, estancada y está llena de insectos que pican, cocodrilos y una criatura que domina el aire con control total. Los lugareños lo llaman Kongamato. El nombre no es solo una etiqueta, es una advertencia. En su lengua se traduce como el que rompe botes. Los viajeros de estos pantanos se enfrentan a una amenaza del cielo que ataca con la velocidad y la violencia de una pesadilla hecha realidad. Imagine que está remando en su pequeña canoa por un estrecho canal de agua. El sol se está poniendo y una espesa niebla empieza a surgir del pantano. De repente, oye el crujido de la madera y una enorme sombra bloquea la luz restante. El Kongamato no es un pájaro, no tiene plumas. Sus alas son de piel lisa y rojiza y se extienden hasta una anchura de casi 23 pies. Su pico está lleno de dientes afilados y termina en una punta dura que puede perforar la madera de una balsa.
En 1923, el explorador Frank Melan escribió sobre el terror que causaba esta criatura. Los aldeanos le mostraron dibujos del animal y él lo reconoció al instante como un pterodáctil. No fue solo una suposición, era una coincidencia exacta. El congamato es conocido por ser extremadamente malo. Se dice que ataca a todo lo que se mueve en su territorio, lanzándose desde los árboles altos con una velocidad que no te da tiempo a defenderte. El hecho de que este depredador volador pueda seguir existiendo desafía todo lo que creemos saber sobre la extinción. La ciencia dice que los reptiles voladores murieron hace millones de años porque no podían competir con las aves. Pero en los pantanos de Zambia, donde es difícil ver y los árboles son espesos, un planeador silencioso con dientes tendría una ventaja enorme sobre cualquier ave moderna. El congamato es un recordatorio de que, antes de que los humanos dominaran la tierra, algo mucho más oscuro dominaba el aire, y en los pantanos de Yundu parece que nunca renunciaron a su corona. Ropen, el demonio luminoso de Umboy. Cruzamos de nuevo el océano hasta la isla de Umboy, en Papúa Nueva Guinea. Aquí, el misterio da un giro que parece casi sobrenatural. Los lugareños hablan del Ropen, un demonio volador que no solo caza en la oscuridad, sino que trae su propia luz con él. Los encuentros con esta criatura describen a un depredador brillante que convierte el cielo nocturno en su propio coto de caza privado. Imagine estar en la selva a medianoche. Está tan oscuro que no puede verse ni sus propias manos delante de la cara. De repente, ve una luz pálida, un resplandor verde amarillento, moviéndose silenciosamente por las copas de los árboles. No es un dron ni un avión, es el Ropen. Los testigos describen un reptil volador con una larga cola que termina en forma de diamante y que brilla desde el interior mientras vuela. Investigadores como Jonathan Whitcomb han pasado años anotando estos avistamientos. El Ropen es un pescador nocturno que recorre el océano en busca de comida. Pero también se dice que tiene una dieta mucho más sombría, cavando a veces en las tumbas para comer lo que queda atrás. Es una criatura que parece sacada de una película de terror, pero para la gente que vive en Umboy es tan real como el propio mar. Esta extraña capacidad de brillar sugiere un truco de supervivencia que utiliza la luz como arma en la oscuridad total. La forma del Ropen, la cola larga con la punta de diamante, el pico lleno de dientes, las alas coriáceas, encaja perfectamente con el Rhamphorhynchus, un reptil volador del período Jurásico. La luz brillante podría ser una forma de atraer a los peces curiosos a la superficie del agua en la noche cerrada del Pacífico. Si el Ropen es real, representa a una familia de animales que aprendió a usar la luz para cazar en un mundo de sombras. Es el fantasma del Jurásico, brillando en la oscuridad de nuestros días. Olició, el susurro de las cuevas. En las montañas Asumbo de Camerún hay un lugar donde la selva deja paso a la piedra afilada y dentada. Aquí, en lo profundo de las grietas de la tierra, hay sistemas de cuevas tan profundos y oscuros que el aire en su interior parece haber estado atrapado durante 1000 años. Esta es una parte del mundo que los mapas han olvidado, un paisaje vertical de niebla y piedra resonante. Y es aquí, en la oscuridad palpitante de las montañas, donde el Olitio tiene su hogar. Las historias de las aldeas locales no son de fantasmas ni de espíritus. Son sobre un animal físico, una criatura de carne y hueso que domina el cielo nocturno. Lo llaman el demonio de las cuevas, pero el miedo que inspira es muy real. Los lugareños dicen que el Olitio solo sale cuando la luna está oculta por nubes espesas. Se mueve con total silencio, una sombra que se desliza sobre el río. Su presencia solo conocida por el repentino chasquido de sus mandíbulas o el soplo de viento de sus enormes alas. Durante años, estas historias fueron descartadas como folclore, simples cuentos de miedo para mantener a los niños cerca del fuego por la noche. Pero el aterrador encuentro de un hombre en los años 30 reveló a un depredador que domina el mundo subterráneo con una habilidad aterradora. En 1932, el experto en naturaleza y famoso explorador Ivan Sanderson dirigía una expedición al corazón de las montañas Asumbo. Sanderson era un hombre que no se asustaba fácilmente. Había viajado por todo el mundo y visto animales con los que la mayoría de la gente solo sueña. Estaba allí para estudiar la extraña fauna de la región, concretamente los murciélagos que vivían a lo largo de los rápidos ríos de montaña. Una tarde, Sanderson vadeaba un río, con el agua fría por la cintura. El sol acababa de ponerse, y el crepúsculo volvía el mundo gris y sombrío.
Estaba concentrado en su trabajo, esperando a que salieran los murciélagos. De repente, su compañero soltó un grito de puro terror y se sumergió bajo el agua. Sanderson levantó la vista y lo que vio cambió su vida para siempre. Una criatura del tamaño de un águila real, pero con cara de demonio y piel de reptil, se lanzó directamente contra él. No batía las alas como un pájaro, planeaba como una cometa, cortando el aire con puntería mortal. Sanderson se lanzó al agua para evitar el ataque. Al salir a la superficie, jadeando por aire, pudo ver claramente a la bestia mientras se alejaba, volviendo a subir al cielo nocturno. Describió una criatura que desafiaba todas las reglas de la biología moderna. Tenía unas alas que medían casi 13 pies de ancho, pero no eran alas de pájaro hechas de plumas, eran coriáceas y negras, como las alas de un murciélago, pero mucho más fuertes. La parte más aterradora, sin embargo, era la boca. Cuando la criatura abrió las mandíbulas para chillar, Sanderson vio una boca llena de dientes blancos y afilados, espaciados como los dientes de una sierra. Sanderson conocía a los animales. Sabía que los murciélagos tienen dientes pequeños y apretados para comer bichos o fruta. Sabía que los pájaros tienen pico. Esto no era ninguna de las dos cosas. Era una mandíbula hecha para desgarrar carne. Parecía la boca de una criatura que debería haber muerto hace millones de años. Cuando regresó al campamento, tembloroso y pálido, preguntó a los guías locales por el monstruo. No se sorprendieron. Asintieron solemnemente y le dijeron que se había encontrado con el Olitió. Le advirtieron que esta criatura era el abuelo de los murciélagos, un guardián celoso que atacaba a cualquiera que invadiera su territorio. Creían que vivía en las cuevas más profundas e inaccesibles de las escarpadas paredes de los acantilados, lugares donde ningún humano podría subir jamás. Esta criatura sugiere que las montañas han guardado secretos más antiguos que la raza humana. A diferencia de sus primos del pantano, como el congamato, el Olitió parece ser un maestro de las alturas. Utiliza las fuertes corrientes de viento de las montañas para planear durante kilómetros sin batir las alas, conservando su energía. Durante el día, se retira a las cuevas profundas y frescas para esconderse del sol y de otros depredadores. Si un grupo de reptiles voladores, pterosaurios, se refugiara en los profundos sistemas de cuevas de África Central, habrían estado a salvo del clima cambiante que eliminó a los dinosaurios en el resto del mundo. Las cuevas mantienen una temperatura constante durante todo el año. Son refugios perfectos. Si estas criaturas se adaptaran a comer peces de los ríos de montaña o murciélagos más pequeños, podrían haber sobrevivido en estas fortalezas de piedra durante millones de años, totalmente aisladas del resto del mundo. El Olitió es el guardián de los secretos de la montaña. Es un depredador que nos recuerda que algunas puertas nunca deben abrirse y algunas cuevas no están vacías. Son salas de espera del pasado, ocupadas por cosas que no nos ven como exploradores, sino como presas. Nessie, el enigma del abismo escocés. No podemos hablar de supervivientes sin presentar nuestros respetos a la más famosa de todos ellos, Nessie. Para entender al monstruo, primero hay que entender su hogar. El lago Ness, en las tierras altas de Escocia, no es solo un lago, es una cicatriz gigante en la tierra. Tiene 23 millas de largo, 1 milla de ancho y más de 750 pies de profundidad. Para que se haga una idea de su enorme tamaño, el lago Ness contiene más agua dulce que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos. Es un abismo acuático masivo. El agua del lago no es clara y azul como un océano tropical. Es oscura, fría y está teñida de un marrón profundo por el musgo de turba que baja de las colinas circundantes. La visibilidad bajo el agua es casi nula. Si se sumerge a pocos pies de profundidad, no podrá verse la mano delante de la cara. Es un mundo de oscuridad total, un lugar donde una criatura enorme podría nadar a su lado, y usted nunca sabría que estaba allí. Durante más de 1000 años, la gente ha susurrado que algo vive en esa oscuridad. Las historias se remontan al año 565 después de Cristo, cuando se dice que San Columba ordenó a una bestia de agua que volviera a las profundidades después de que atacara a un nadador. Pero en la era moderna, el susurro se convirtió en un grito. Los recientes rastreos del lago con equipos de alta tecnología han cambiado la historia de un simple cuento de hadas a un verdadero misterio biológico. Olvide las borrosas fotos en blanco y negro de los años 30 que parecen madera a la deriva o nutrias. En 2024 y en lo que va de 2025, el lago Ness ha visto una enorme cantidad de nueva actividad que es difícil de ignorar.
Equipos de aficionados y cazadores serios han utilizado micrófonos subacuáticos, drones buscadores de calor y sonares especiales que miran lateralmente a través de la columna de agua. ¿El resultado? Encontraron objetos masivos en el fondo del lago que se movían con una velocidad y habilidad que ningún pez conocido posee. No se trata de bancos de salmones o focas extraviadas. Son formas grandes y sólidas que se sumergen y giran con un propósito. En 2025 ya se han registrado 4 avistamientos oficiales de cuellos largos surgiendo entre la niebla matinal. Un testigo, un pescador local que ha pasado su vida en el agua, describió una joroba gris de color pizarra que rompía la superficie, seguida de un cuello que se elevaba 6 pies en el aire. Dijo que el agua caía en cascada por su piel, que parecía rugosa y granulada, como la de un elefante, no como las escamas de un pez. La descripción clásica: un cuello largo de 10 pies, un cuerpo macizo con 4 remos en forma de diamante y una cola corta, se parece exactamente a un plesiosaurio. Eran reptiles marinos que dominaban los océanos mientras los dinosaurios dominaban la tierra. Eran los dragones de las profundidades, ágiles nadadores que utilizaban sus 4 aletas para volar bajo el agua. Pero, ¿cómo pudo una criatura marina acabar atrapada en un lago de agua dulce en Escocia? La teoría sugiere una trampa geológica. Hace miles de años, al final de la última edad de hielo, el nivel del mar era más alto y el lago Ness estaba conectado con el océano abierto. Era una bahía, rebosante de vida. A medida que los enormes glaciares se derretían, el peso del hielo se retiraba de la tierra. La tierra se elevó literalmente, rebotando como un cojín sobre el que se ha estado sentado demasiado tiempo. Cuando la tierra se elevó, la conexión con el mar se cortó. La bahía de agua salada se convirtió en una trampa. Con el tiempo, la lluvia sustituyó el agua salada por agua dulce. Los animales que había dentro tenían una opción: adaptarse o morir. La mayoría murió. Pero quizá una familia de cazadores de cuello largo consiguió sobrevivir. Se adaptaron al agua dulce, alimentándose del rico suministro de salmones y anguilas que llenan el lago. ¿Es una familia de plesiosaurios escondida en la penumbra o es otra cosa? Pruebas recientes de ADN encontradas en el lago mostraron una enorme cantidad de ADN de anguila. Esto ha llevado a algunos científicos a pensar que Nessie podría ser una anguila gigante mutada, algo que ha crecido hasta alcanzar un tamaño monstruoso por estar sola en el lago. Pero las mismas pruebas también encontraron partes genéticas extrañas que los laboratorios aún no pueden nombrar, ADN que no coincide con nada en la base de datos. Nessie no es solo un mito, es el desafío final para la ciencia moderna. Vive en un lugar que podemos visitar fácilmente y sin embargo permanece oculta. Es el recordatorio de que podemos cartografiar la superficie de la Luna y conducir vehículos en Marte, pero aún no sabemos qué nada en las oscuras aguas de nuestros propios lagos. Champ, la serpiente protegida. Lago Champlain. Este lago se extiende a lo largo de más de 100 millas, un dedo de agua azul profundo que separa Nueva York de Vermont. Aquí vive Champ, el primo americano de Nessie, pero con una diferencia importante. Champ es un ciudadano protegido por la ley. Las leyendas de Champ se remontan a las tribus iroquesas y abenakis, que hablaban de una serpiente con cuernos que vivía en las aguas profundas. La respetaban y la temían. Pero en la era moderna, la leyenda se convirtió en algo mucho más tangible. Las fotos de finales del siglo XX dieron confianza y pruebas a una leyenda que existe desde hace cientos de años. En 1977, una mujer llamada Sandra Mansi estaba de picnic con su familia junto al lago. El agua estaba en calma, el día era tranquilo. De repente, algo rompió la superficie a unos 150 pies de la orilla. Sandra agarró su cámara, no tuvo tiempo de pensar ni de posar la toma. Simplemente hizo una foto. Esa foto sigue siendo el santo grial en la caza de monstruos. Muestra claramente un objeto masivo y oscuro surgiendo del agua. Se puede ver un cuello largo y grueso y una espalda curvada, con el aspecto de un reptil prehistórico saliendo a la superficie para tomar aire. Los expertos han analizado la foto de Mansi durante décadas. Han comprobado las olas, la iluminación y los negativos. Han llegado a la conclusión de que la foto no fue manipulada. No hay olas de barcos, ni troncos a la deriva que parezcan animales. Es un objeto sólido y vivo. La forma en que el agua se desplaza alrededor del cuello sugiere un animal pesado y poderoso que empuja desde abajo. Desde entonces, se han anotado más de 600 avistamientos. Champ se describe de forma diferente a Nessie.
Mientras que a Nessie se la suele ver con el cuello estirado hacia arriba, a Champ se le describe como una criatura de entre 20 y 50 pies de largo, con una cabeza que se parece un poco a la de un caballo o una serpiente, y un cuerpo que se mueve arriba y abajo en olas. Este movimiento es clave. Los reptiles suelen moverse de lado a lado, como una serpiente o un lagarto. Los mamíferos se mueven de arriba a abajo, como un delfín o una nutria. Esto ha llevado a algunos investigadores a pensar que Champ no es un dinosaurio en absoluto. Creen que podría ser un Basilosaurus. El Basilosaurus era una ballena primitiva y antigua. A diferencia de las ballenas modernas, tenía un cuerpo largo, parecido al de una serpiente, y una cabeza pequeña llena de dientes afilados. Parecía una serpiente marina, pero era un mamífero que respiraba aire. Se creía que se había extinguido hace 30 millones de años. Pero al igual que el lago Ness, el lago Champlain formó parte en su día del océano abierto, conocido como el Mar de Champlain. Cuando el agua se volvió dulce, pudo una familia de estas ballenas serpiente quedar atrapada y sobrevivir. Lo más fascinante de Champ no es solo que pueda ser real, sino cómo le ha tratado la gente. En 1981, el estado de Vermont hizo algo histórico. Aprobaron una ley para proteger a Champ. La resolución declaraba que Champ es una especie protegida y que cualquiera que intentara herir, capturar o acosar a la criatura estaría infringiendo la ley. El estado de Nueva York siguió con protecciones similares poco después. Piense en ello por un momento. Es el único animal extinguido del mundo que tiene derechos legales. Si hoy fuera al lago Champlain e intentara cazar a este monstruo, podría ser arrestado. Esta ley admite algo que la ciencia tiene miedo de decir, que hay algo en esa agua que vale la pena proteger. Champ es un superviviente. Es un signo de un mundo antiguo que vive delante de nuestras narices, nadando justo debajo de las quillas de nuestros barcos de pesca. Es un recordatorio de que la extinción es a veces solo un error que cometemos porque no estábamos mirando con suficiente atención. Mientras las aguas del lago Champlain sigan siendo profundas y frías, la serpiente protegida seguirá patrullando su reino, a salvo bajo el escudo de la ley y el misterio de las profundidades.